Hola muchachos, bienvenidos a otra clase de fisiología. Hoy vamos a ver lo que es el transporte de oxígeno al dióxido de carbono a través de la sangre hasta llegar a nuestros tejidos periféricos. En clases anteriores ya habíamos visto lo que es la ventilación mecánica pulmonar, la circulación pulmonar, el mecanismo de difusión con eficiente ventilación-perfusión. Entonces ya vamos casi terminando el capítulo de la unidad del sistema de fisiología respiratoria. Vamos a ver dos clases, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, y por último vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la regulación pulmonar. Bien, como bien sabemos, ¿verdad? Primeramente, el primer proceso de la respiración es la ventilación, donde los alvéolos se llenan de aire proveniente de la atmósfera, y luego de esto viene lo que es la difusión, que es el pasaje por medio a través de la membrana respiratoria, donde el oxígeno atraviesa por medio de difusión para entrar a lo que es la circulación sanguínea pulmonar. Y por lo contrario, ¿verdad? El dióxido de carbono deja lo que es la circulación pulmonar y pasa al alvéolo para ser expulsado. Esto es muy importante porque una vez que el oxígeno pasa a la circulación pulmonar, el 97% de él se une a una proteína que se conoce hemoglobina, el que va a permitir que aumente el transporte hasta 30 a 100 veces más, y va a ser transportado por toda la circulación, va a llegar a la circulación sistémica, donde se va a desprender de la hemoglobina para alcanzar nuestros tejidos, ¿verdad? Las células, nuestro tejido periférico. Esta verdad es muy importante porque casi, ¿verdad? El 97, vuelvo a repetir, del oxígeno se transporta gracias a la unión a la hemoglobina. Esto hace que aumente su transporte 30 a 100 veces más, y el 3% va disuelto en el plasma. El dióxido de carbono también, ¿verdad? Eh, Va a ser transportado. Cuando las células ocupen el oxígeno, vamos a crear grandes cantidades de dióxido de carbono que van a tener que tratar. Ahí disculpen, ¿verdad? Está una celebración aquí afuera de la casa. Y entonces, como le mencionaba, el dióxido de carbono va a ser producido por nuestras células como metabolismo final del consumo de oxígeno, y va a tener que salir del espacio intracelular hacia el intersticio, donde va a unirse a muchas sustancias químicas de la sangre. Y esto va a aumentar el transporte de 15 a 20 veces más hasta llegar a los que es los pulmones para ser expulsados. Muy bien. Los gases respiratorios se mueven de un punto a otro punto gracias a un proceso de difusión. Pero ¿cuál es la causa de ese movimiento de un punto a otro punto? La diferencia de presiones. Es muy importante hablar de la diferencia de presiones porque cuando miramos la clase de difusión nos dimos cuenta que existen diferentes presiones parciales del extremo gaseoso del alvéolo y el extremo disuelto, que es el capilar, ¿verdad? Pulmonar. Ahí pueden ver que la presión parcial del oxígeno en el alvéolo es de 104 milímetros de mercurio. Y a nivel del capilar, ¿verdad? De la sangre que viene proveniente de la arteria pulmonar, tenemos una presión muy baja que es de 40 milímetros de mercurio. Entonces hay una diferencia de presión, ¿verdad? Aquí, que permite que el oxígeno pase del extremo gaseoso hacia la parte disuelta. De igual manera, vamos a viajar por el extremo periférico, ¿verdad? En la sangre periférica sistémica, vamos a alcanzar nuestro tejido. A nivel del intersticio vamos a encontrar una presión baja, donde vamos a vencer esas presiones y van a permitir la difusión del capilar hacia nuestro, ¿verdad? Espacio intersticial. Y una vez que nos quedemos nosotros en el intersticio, vamos a tener una presión que va a vencer a la presión que se encuentra a nivel intracelular, lo que va a permitir que el oxígeno pase al interior de la célula. Entonces, ¿cómo es la diferencia de presión que hace que se movilicen estos gases? Igual, ¿verdad? Pasa con el dióxido de carbono, que aumenta la producción a nivel intracelular. Vamos a tener una presión parcial de dióxido de carbono
superior al intersticio, lo que va a permitir su difusión, y ¿verdad? Va a entrar en lo que es el retorno venoso con una presión de 45 milímetros de mercurio. Ese retorno venoso, ¿verdad? Va a regresar al corazón en el lado derecho, y cuando llegue a los pulmones va a llegar con una presión de 45 milímetros de mercurio. Y miren lo que es en el extremo gaseoso, es de 40. Tenemos una diferencia de 5 milímetros de mercurio, lo que va a permitir la difusión para que pase al alveolo y va a ser expulsado el dióxido de carbono y hacer la movilización de los gases respiratorios, el oxígeno desde los alveolos hasta las células, y lo contrario, el dióxido de carbono hacia lo que es el alveolo. Muy bien, aquí podemos ver un alveolo adyacente a un capilar. Pueden ver el extremo venoso, porque el extremo venoso, ¿verdad? Son las venas pulmonares, las que van a desembocar a la aurícula izquierda, va a pasar ventrículo izquierdo, aorta, y va a enviarlo a lo que es nuestra circulación sistémica. Luego regresamos por medio de la arteria pulmonar hacia los pulmones y tenemos una presión de 40. Si ustedes miran, hay una diferencia de presión de 104 a 40, ¿ya? Ahí la diferencia de presión es de 64 milímetros de mercurio. Y aquí, esto es muy importante porque pueden ver que toda la cantidad de oxígeno que llega al alveolo, toda la que lleguen al alveolo, van a pasar por difusión, ¿ya? Y es por eso que pueden ver que tenemos las mismas presiones parciales, porque todo el oxígeno que llega al alveolo va a sufrir difusión, nada se va a quedar a nivel alveolar. Entonces tenemos una presión aproximada de 104. A medida que nosotros vamos pasando por nuestro tejido periférico, nuestras células van consumiendo oxígeno, lo que hace que la presión también vaya disminuyendo y regresando nosotros con una presión de 40 milímetros de mercurio a los pulmones, lo que permite, ¿verdad? Nuevamente, que a nivel alveolar venza la presión de 40, permitiendo la difusión de un nuevo intercambio de gases, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar cómo se mezcla la sangre venosa proveniente también, ¿verdad? De una circulación también que se conoce flujo de derivación. Ya lo voy a explicar aquí. El 98% de la sangre que llega al corazón, es decir, al lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta, para mandarla a nuestra circulación sistémica, este 98 ya sufrió intercambio de gas, es decir, que viene desde los pulmones, que ya sufrió intercambio gaseoso, que es sangre oxigenada. Y esa presión dijimos que tiene una presión aproximadamente de 104, porque toda la sangre, ¿verdad? Toda el intercambio, toda la difusión, tiene que pasar, todo el oxígeno que llega al alveolo tiene que difundir, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros con una presión de 104 milímetros de mercurio idéntico al alveolo, donde se encuentra el 2%. El 2%, muchachos, viene proveniente de lo que son las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son ramos de la aorta torácica y forman parte de la circulación sistémica. Esta sangre tiene la función principal eh, abarcar, ¿verdad? Irrigar algunos tejidos profundos del pulmón, como los tabiques pulmonares, y no sufren intercambio de gas, de gaseoso, no va a sufrir intercambio gaseoso. Como les mencioné, viene proveniente de la circulación sistémica, es decir, una sangre que ya está oxigenada. Y esa sangre, ¿verdad? Que se conoce como flujo de derivación, tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. Esa sangre de flujo de derivación se va a encontrar con este 98% que ya sufrió intercambio de gases. ¿Dónde se van a encontrar? En las venas pulmonares, ¿verdad? Ambas, tanto este 98 y este 2%, se van a encontrar en las venas pulmonares para desembocar en la aurícula izquierda, lo que hace que se denomine como mezcla con la sangre de derivación pulmonar, porque me estoy mezclando con la sangre proveniente que ya sufrió intercambio de gases a nivel pulmonar.
Y esto hace que la presión se reduzca a 95 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, cuando entramos al corazón y es bombeado por medio de la aorta, la presión pasó de 104 a 95 milímetros de mercurio. Entonces, toda la sangre que sale de la aorta sale con una presión de 95 milímetros de mercurio por esa mezcla. Y aquí pueden ver por eso, porque el extremo arterial capilar está viajando, ¿verdad? Con una presión parcial de 95 milímetros de mercurio. Llegamos a nuestro tejido, como les mencioné, hay una movilización por difusión, 95 vence a los 40 milímetros de mercurio que se encuentran en el intersticio, hay una diferencia de 55 milímetros de mercurio, y una vez que nos encontramos en el intersticio, vencemos a una presión intracelular que es de 23 milímetros de mercurio, ¿verdad? Vencemos. Se consume una cantidad de oxígeno y nosotros, ¿verdad? Salimos con el extremo venoso capilar con una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, arrancamos con una presión de 95 por el extremo, ¿verdad? Arterial capilar, y salimos con un consumo bajo, ¿verdad? Porque el oxígeno fue consumido por nuestras células, y salimos con una presión de 40 milímetros de mercurio. Esta presión es la que va a viajar por retorno venoso, va a llegar a desembocar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y va a llegar al alveolo para permitir la difusión. Muy bien. Aquí esto fue, ¿verdad? Lo que ya explicamos en esa imagen. Ahí pueden ver que nosotros pues viajamos con una presión de 95 milímetros de mercurio. Esa presión parcial es la que sale de la aorta. En el intersticio tenemos una presión de 40, la vencemos, lo que permite la difusión de los capilares, ¿verdad? Hacia el intersticio. Y luego vencemos una presión que está, ¿verdad? A nivel intracelular, que era 23, y pasamos el intersticio hacia el interior de la célula. El dióxido de carbono es el contrario. Ya una vez que el oxígeno fue ocupado, se originó una gran cantidad de dióxido de carbono a nivel intracelular. Y es por eso que a nivel intracelular, le vamos a mostrar otra imagen, tiene una presión parcial de 46. Miren, es superior a la presión parcial de dióxido de carbono que se encuentra en el intersticio, que es de 45. Aquí hay una diferencia de presión muy baja. Apenas la diferencia que tenemos es de 1 milímetro de mercurio. Mientras en el oxígeno, si ustedes recuerdan, vamos a retroceder un poquito, teníamos una diferencia de presión para poder difundir de 55 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una diferencia de presión muy baja, que es de apenas de 1 milímetro de mercurio. Y esto se debe, muchachos, que permita esa presión baja, hace que permita que el dióxido de carbono difunda del intracelular al intersticio. ¿Eso por qué se debe? Por el coeficiente de solubilidad. Nosotros tenemos un coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono que es 20 veces más superior al oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Y salimos por eso a nivel de retorno venoso con una presión de 45 milímetros de mercurio. Y esos son los 45 milímetros de mercurio que vamos a viajar y vamos a llegar a los pulmones. Y el alveolo tiene una presión de 40. ¿No? Permitimos que hay una diferencia de 5 milímetros de mercurio, lo que permite la difusión, como pueden ver aquí. Regresamos al corazón, la arteria pulmonar manda la sangre desoxigenada hacia los pulmones, el dióxido de carbono va con una presión de 45 milímetros de mercurio, y el alveolo tiene una presión parcial de 40, vencemos, ¿verdad? Y esto permite la difusión del capilar hacia los alveolos. Muy bien. Esto ya lo mencioné, muchachos, ¿verdad? Al inicio, que la función de la hemoglobina es obviamente transportar el oxígeno
el 97% de oxígeno se transporta por medio de la hemoglobina y el 3% va disuelto. La unión del oxígeno a la hemoglobina se conoce como oxihemoglobina. Esto es muy bonito, esta gráfica que tenemos, porque vamos a relacionar tanto la saturación de la hemoglobina con la presión de oxígeno y el volumen por ciento. ¿Ya? Muy bien. Si ustedes se ponen, muchachos, primeramente, ¿verdad? Si ustedes se ponen un oxímetro, van a ver que nadie satura el 100%. Es mentira que una persona ande saturando el 100%, ¿verdad? Si esa persona saturara el 100%, transportaría 20 volumen por ciento, ¿verdad? De oxígeno. Pero esto hay que tener en cuenta, muchachos, una clase de eritrocitos que tuvimos, que por cada gramo de hemoglobina se transporta 1,34 ml de oxígeno. ¿Ya? ¿Cuánto es el promedio que hay tanto en hombres y mujeres de hemoglobina? En hombres tenemos 15 gramos y en mujeres tenemos 14 gramos. Entonces, ¿cuánto se transportará, verdad? En 15 gramos de hemoglobina. Si en un gramo se transporta 1,34 ml. Es una regla de 3 simple, ¿verdad? Y en hombres se transportaría 20,1 ml. Y en mujeres se transportaría, ¿verdad? Como 18,7 ml. ¿Bien? Muy bien. Pero normalmente esto vamos a relacionarlo con las presiones que nosotros tenemos. ¿Bien? Con las presiones que nosotros tenemos. Dijimos que una vez que la sangre oxigenada es expulsada por la aorta, su presión con la que sale es de 95 milímetros de mercurio. Lo que equivalería, muchachos, que nosotros, ¿verdad? La saturación de hemoglobina sería 97 y transportaríamos 19,4 ml volumen de oxígeno, que es lo normal, ¿verdad? La mayoría saturamos 97, 96. Una persona que ande saturando 97, pues ahí transportaría 19,4 ml de oxígeno, hablando en volumen. A medida que nosotros vamos dejando, estamos aportando oxígeno a nuestras células, la presión viene disminuyendo, ¿verdad? Y regresamos, dijimos, con una presión nuevamente hacia los pulmones, con una presión baja que es de 40 milímetros de mercurio, lo que hace, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? La saturación fuera, ahí me pongo un poquito de lado, con 75. ¿Ya? Esos 75% de saturación de hemoglobina, ¿cuánto transportará en volumen? Transportaría 14,4 ml. Es decir, que un consumo, si ustedes miran, de 19,4, que arrancamos con 95, regresamos con 40 de presión y con un volumen de 14,4 ml. ¿Cuánto consumió 100 ml de células sanguíneas? ¿Cuánto oxígeno? La diferencia que hay entre 19,4 a 14,4 ml es 5 ml consumieron por cada 100 ml de células sanguíneas. ¿Ya? Entonces ahí se los dejo, muchachos, ¿verdad? Esto un poquito. Una presión de 95 milímetros de mercurio, tenemos una saturación del 97% de hemoglobina y un volumen por ciento de 19,4 ml. A medida que nosotros vamos aportando oxígeno a nuestro tejido, la presión va disminuyendo y regresamos al retorno venoso, ¿verdad? Con una presión de 40 milímetros de mercurio, lo que sería una saturación de 75% de hemoglobina, que transportaríamos 14,4 ml de oxígeno. ¿Cuánto hubo una diferencia de 5 ml? Muy bien. Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Muy bien, de 5 ml. En condiciones normales, el consumo de nuestro tejido por cada 100 ml de células sanguíneas. Ahora, ¿qué pasaría en el ejercicio? ¿Qué pasa durante el ejercicio? Bien, esto vamos a explicarlo con esta gráfica. Dijimos que tenemos 95, pueden ver que transportaríamos 19,4 ml y cuando regresamos por el retorno venoso, transportaríamos
4,4. Dijimos que aquí tenemos un consumo de 5 ml. Pero ¿qué pasa una persona que comienza a realizar ejercicio? Una persona que comienza a realizar ejercicio, la presión del intersticio disminuye considerablemente. Pasaría de 40 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, la persona que está realizando ejercicio va a tener que tener mayor consumo de oxígeno, por lo que tenemos que difundir más rápido. La velocidad de oxígeno es mucho mayor y pueden ver que la persona regresaría con una oxigenación de 4,4 ml. Bueno, ¿cómo es la diferencia, verdad? Entonces, teníamos 19,4 ml, comenzamos con 95 y esta persona, ¿verdad? Que está realizando ejercicio, terminó con 4,4 ml. ¿Cuánto fue el consumo de oxígeno? La diferencia fue de 15 ml. ¿Ya? En comparación, una persona normal que está en reposo consume 5 ml por cada 100 ml de célula sanguínea. Y una persona que realiza ejercicio aporta, ¿verdad?, hacia su tejido 15 ml de células sanguíneas. Muy bien. Ahora, ¿verdad? Aquí pueden ver, una vez que el oxígeno se une a la hemoglobina, pues se conoce como oxihemoglobina, y una vez que se desprende la hemoglobina, se llama desoxihemoglobina. Y cuando el dióxido de carbono se une con la hemoglobina, se conoce como carboxihemoglobina. Ahora muy bien, ya casi vamos terminando. Ahora vamos a hablar sobre la curva de disociación de oxígeno a hemoglobina. Esta curva, muchachos, es muy importante porque nos relaciona la capacidad del oxígeno de desprenderse de la hemoglobina. Y la curva se puede desviar hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando se desplace hacia la derecha, el oxígeno, ¿verdad?, se puede desprender con facilidad de la hemoglobina. Pero ¿qué pasaría si se desplaza hacia la izquierda? Pues el oxígeno se le dificulta desprenderse de la hemoglobina, entonces no va a poder ocupar nuestras células de nuestros tejidos el oxígeno porque va a estar ahí unido a la hemoglobina, no se va a poder desprender. Entonces ahí tenemos problemas, pues podemos caer en nuestro tejido en hipoxia. También tenemos que el dióxido de carbono necesita también ser transportable por la hemoglobina, y si no se desprende el oxígeno, pues va a disminuir también, ¿verdad?, el transporte del dióxido de carbono, y tenemos un problema, ¿verdad?, ahí también. Entonces ahí pueden ver ustedes que los factores que ocasionan desplazamiento hacia la derecha, puede tener un pH bajo, aumento de hidrogeniones, aumento de consumo de dióxido de carbono, aumento en temperatura y aumento del 2,3-bifosfoglicerato. ¿Ya? Esos son los factores que permiten que haya un desplazamiento hacia la derecha. Y lo que se van a la izquierda, pues, es lo contrario, que haya una disminución de temperatura, una disminución de concentración de dióxido de carbono, eh, un, un alto, ¿verdad?, pH, que sería ahí alcalino. Entonces, eso hay que tener muy bien relacionado. Hay factores, ¿verdad?, o más bien hay procesos fisiológicos que pueden hacer que la curva se desplace hacia la derecha. Podemos aumentar el consumo de dióxido de carbono, por consecuencia, ¿verdad?, del consumo de nuestro oxígeno que nuestro tejido periférico van a estar necesitando, aumento de temperatura, y ese proceso fisiológico sería el ejercicio y se conoce, ¿verdad?, esto como el efecto Bohr. ¿Ya? Entonces, el efecto Bohr, ¿verdad?, hace que la curva se desplace hacia la derecha, porque durante el ejercicio, ¿verdad?, aumentamos grandes cantidades de dióxido de carbono, la célula comienza a liberar por el gran consumo de oxígeno, aumentamos nuestra temperatura corporal, se libera también ácido láctico, lo que permite que la curva se desvíe mucho más hacia la derecha y así la facilidad, ¿verdad?, que el oxígeno se desprenda de la hemoglobina. Y muy bien, tenemos el uso metabólico del oxígeno por la célula. Y esto es muy interesante, muchachos, porque pueden ver aquí un consumo, una velocidad de utilización de oxígeno que es muy baja. Pueden ver que aquí tenemos la presión intracelular,
Y aquí está la velocidad de utilización de oxígeno. Todos pensamos, ¿verdad?, que el oxígeno es el que manda, pero en realidad, muchachos, el que manda son la cantidad de ADP, adicional difosfato, porque la adicional difosfato se convierte, ¿verdad?, en trifosfato de adenosina, que nosotros conocemos como ATP, y pues para generar esa energía, ¿verdad?, metabólica intracelular que permite todas las funciones correctas, todas las reacciones enzimáticas correctas. Pero cuando nosotros tenemos, eh, digamos, un buen almacén todavía de ATP para la célula, el consumo de oxígeno va a ser muy bajo, como pueden ver aquí. El ADP, pues hay algo muy bajo, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, que la célula está ocupando un poquito, ¿verdad?, de ADP y todavía tiene, pues, para ser utilizado. Pueden ver la velocidad de utilización de oxígeno es de 0,5 ml. Es muy bajito. Pero a medida que el ADP está siendo utilizado y vaya disminuyendo las cantidades, la velocidad de oxígeno va a aumentar, ¿ya? Va a ser de 1,5 ml. Entonces, el que regula el consumo de oxígeno, el que pone ese limitante es el ADP. Si tenemos bastante ADP en la célula, pues el consumo de la velocidad de utilización de oxígeno es muy bajo. Pero si nosotros disminuimos ADP, ¿verdad?, la cantidad, la célula ocupa más de lo normal, pues la velocidad de oxígeno va a tener que aumentar también, ¿ya? Entonces, un limitante es la ADP. Y muy bien. ¿Cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre? Se transporta en tren, ¿verdad? El más importante es el de las reacciones químicas que se va a transportar por medio del bicarbonato. Entonces, pueden ver que también el dióxido de carbono muy importante para mantener el equilibrio ácido-base, ¿verdad? El que nos dice y está relacionado con el pH, y podemos nosotros mencionar ácidos y alcalosis, que lo vamos a estar viendo en otra clase. Y ahí pueden ver el transporte del dióxido de carbono, se transporta de tres maneras. En forma de bicarbonato, el 70% gracias a la hidrasa carbónica. Pueden ver aquí cómo el dióxido de carbono, una vez que sale de la célula, y se pasa al intersticio. Esta verdad aquí, los eritrocitos son un excelente amortiguador ácido base, los eritrocitos, porque en ellos pues tenemos una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Ahí pueden ver cómo apenas un 23% se une de la hemoglobina y el resto, que son el 70%, es transportado, ¿verdad?, en forma de bicarbonato, porque ahí pueden ver cómo el dióxido de carbono se une con el agua, formamos ácido carbónico y luego se disocian y ahí por una parte, ¿verdad?, hidrogenión y por otra parte en bicarbonato y es transportado en forma de bicarbonato, ¿ya? En esa parte. Cuando ya llegan a los pulmones, nuevamente, ¿verdad?, el bicarbonato se convierte en un dióxido de carbono y es transportado, ¿verdad?, hacia nuestro alveolo en esa forma para expulsarse en bicarbonato, perdón, en dióxido de carbono. Muy bien. Y aquí, ¿verdad?, esto acelera hasta 5000 veces el transporte, imagínense, ¿verdad? Esa catalización es muy importante. Y el efecto Haldane es muy importante porque nos relaciona cómo el oxígeno regula también el transporte de la hemoglobina, y es lo que yo le mencionaba. Ahora es necesario pues que el oxígeno se desprenda de la hemoglobina para darle su espacio al dióxido de carbono al momento de salir para que ella se una. Cuando el oxígeno no se desprende con facilidad, pues, y es transportado de manera constante en la hemoglobina, el dióxido de carbono, ¿verdad?, va a perder esa afinidad y no va a ser transportado, ¿ya? Entonces ahí pueden ver a mayor dióxido de carbono, a mayor oxígeno unido a la hemoglobina, menor afinidad de la hemoglobina con el dióxido de carbono y hidrógeno. Y cuando tenemos, ¿verdad?, la hemoglobina, ¿verdad?, pierde la afinidad porque también la hemoglobina puede perder la afinidad con el oxígeno y vaya libre y mayor cantidad de dióxido de carbono se van a fijar a ella. Muy bien, entonces, ¿cómo el oxígeno regula el transporte también del dióxido de carbono en relación a la hemoglobina?
Y ahí tenemos, ¿verdad? Un pequeño pensamiento. Tu mente es tu mayor poder. Úsalo bien. Muy bien, muchachos. Entonces espero que les sirva este breve repaso de lo que es el transporte de dióxido de carbono y oxígeno a través de los tejidos. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos en manera constante por medio del grupo del WhatsApp. Éxito en su estudio. Nos vemos en la siguiente clase. Estudien mucho. Y ahí disculpen, ¿verdad? Por los juegos pirotécnicos, pero están celebrando la alcaldía una actividad, ¿verdad? Y donde la zona donde vivo, ¿verdad? Es muy cultural, hay hacen muchas celebraciones, entonces casi los fines de semana están en fiesta. Entonces, gracias muchachos y cuídense.